Vale, un momento. Pues, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala al-Nabi al-Karim. Os saludo a todos con un saludo de paz y envío paz y bendiciones sobre el profeta Muhammad. El título de este webinar, que va relacionado con el curso de pensamiento islámico que se lanzará, bueno, volveremos a dar las próximas fechas dentro de poco, porque el profesor Emin se va a ir a hacer la hijra andando, lo cual es muy interesante y me gustaría que hablásemos después al final sobre esa experiencia. Entonces, probablemente o el mes que viene o el siguiente empezaremos las clases del curso de pensamiento islámico y esta conversación va en línea con un poco lo que se verá en ese webinar, ¿no? Se ha titulado ¿Es la vida solo un juego? ¿Vale? Es una pregunta. Entonces, a mí me gusta pensar sobre esto de esta manera, ¿no? Imaginad que esta noche, después de ver esta conversación, os vais a dormir como cualquier otra noche y ponéis la cabeza sobre la almohada, ¿vale? Cuando despertáis en un avión. Despertáis en un avión con comida muy apetecible, gente que te da todos los placeres que tú necesitas, comida, bebida, hay distracciones. Has ido de seguido. Te has ido a dormir y has despertado en este avión. Hay placeres, hay distracción, hay comida y tal. ¿Cuál sería la pregunta que naturalmente se sigue? Obviamente la pregunta que naturalmente se sigue sería ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Y hacia dónde voy? ¿Qué hago aquí y hacia dónde voy? Ahora, si alguien nos intentase disuadir a hacer estas preguntas, empiezas a decirme, tú tranquilo, simplemente vive el momento, disfruta de que estás aquí, ¿vale? Estás ahora mismo disfrutando de toda esta comida, esta muy buena compañía, y ya está, no hace falta que respondas estas preguntas. Pensaríamos que esa persona está completamente loca, ¿vale? Y que no puedo ser jamás feliz a no ser de que responda cómo he llegado ahí y hacia dónde va ese avión. Y la vida es algo muy parecido, ¿no? Porque al final somos arrojados a la existencia y nos encontramos aquí de repente, ¿no? Con cierto toque de sorpresa. Y la pregunta es la misma, ¿no? ¿Hacia dónde voy y cuál es el propósito de la vida? Pero claro, tenemos a gente que nos trata de disuadir y no hace falta que hagas esas preguntas. Carpe diem, vive el momento. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Sidemin, es una pregunta bastante directa y sin rodeos. ¿Es la vida solo un juego? ¿Estoy aquí para disfrutarlo, pasarlo bien, tener un buen momento y olvidarme de todas estas preguntas que me atormentan? سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Uno de los grandes filósofos de nuestra tradición, Ibn Sina, Avicena, en uno de sus libros, dice que toda persona que tenga intelecto, como tú decías, tiene que hacerse una serie de preguntas. La primera es ¿de dónde vengo? La segunda es ¿de dónde voy? ¿A dónde voy? Y la tercera es ¿qué hago aquí? El hecho de que tantas personas no se hagan estas preguntas tiene que ver con que su intelecto está condicionado y su espíritu está dormido. Porque en realidad hay algo en nuestro interior que tiene una serie de respuestas. En la filosofía clásica, los dos grandes padres de la filosofía occidental, que influyeron enormemente en la filosofía también del mundo islámico, eran Platón y Aristóteles, ¿no? Y hay una posición que dice que venimos a este mundo como una tabula rasa, es decir, como una especie de tabla donde no hay nada escrito. Sin embargo, la postura platónica es la postura del Islam también, porque el Corán dice claramente que antes de venir a este mundo, nuestros espíritus, Allah los creó en una dimensión que no es la dimensión del mundo física, sino la dimensión del alam al-arwah, del mundo de los espíritus, y Allah nos preguntó, Alastu barabbikum, no soy yo vuestro Señor y sustentador. Y todos nosotros dijimos, Bala, sin duda. Es decir, que si sabemos un poquito acerca de derecho, sabemos que si tenemos alguien que nos acusa de incumplir una obligación, esa persona tiene que mostrar
evidencia de que conocíamos esa obligación. Si no, no nos puede acusar de haberla desechado. Y eso es lo que va a ocurrir. No podemos decir que no sabíamos. Sabemos, pero ese conocimiento está enterrado en el fondo de nuestro espíritu. Pero de alguna manera, de ese fondo del espíritu, como si fuera una voz que está soterrada en el desván, hay algo que aflora a la superficie, en forma de anhelo, en forma de una vaga sensación de malestar, de que nada de lo que encuentro aquí me llena por completo. Y esa voz del espíritu tiene que articularse luego también en una respuesta del intelecto. El intelecto, como veremos en el curso, no es exactamente, según nuestra tradición, lo que el mundo occidental desde la modernidad concibe como la razón. Engloba la razón, pero va más allá. Y por medio de esta voz interior y por medio del intelecto despertamos a la posibilidad de que hay una respuesta. Y entonces entra en juego la necesidad de buscar esa respuesta. De la misma manera que si escuchamos que hay una región como los antiguos buscadores de oro, donde había oro en California, entonces partimos y hacemos un viaje con nuestras útiles para buscar ese oro, pues bien, buscamos. ¿Qué buscamos? Buscamos la herencia profética de aquellos que Allah, subhanahu wa ta'ala, desde el principio de la historia ha mandado con esas respuestas. Así que tenemos una respuesta intuitiva en el fondo de nuestro alma, en el fondo de nuestro corazón. Tenemos nuestro intelecto que nos permite entender ciertas cosas y es bien usado hasta cierto punto, pero que luego nos debe impelir a buscar una respuesta más detallada, que es la respuesta que da la revelación. Y equipados de esta manera, podemos entonces encontrar la respuesta. Uno de los grandes problemas de nuestra época es que se condiciona a los seres humanos a pensar que no existe una respuesta. Es decir, que al fin y al cabo, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, es algo puramente subjetivo. Es decir, tu opinión es esta, mi opinión es esta. Y yo puedo cambiar. ¿Acaso no lo es? Perdona que te interrumpa, porque al final, quiero decir, vosotros los musulmanes tenéis una posición muy clara de si la vida es un juego o cuál es el propósito de la vida, y los nihilistas dicen otra cosa y los cristianos dicen otra. ¿Y qué te hace pensar que tu respuesta es esa respuesta y no simplemente una pluralidad de perspectivas? Alhamdulillah. Entre las respuestas que dan las personas que siguen tradiciones religiosas, hay una gran similitud, hay que decir. Porque no debemos olvidar que, desde nuestra perspectiva, todas las tradiciones religiosas que han permanecido en el tiempo, llámese la tradición cristiana, la tradición judía, incluso la tradición hindú, etc., provienen de orígenes proféticos. En el caso de Isa alayhi salam, en el caso de Musa alayhi salam, esto es así con certeza, porque son mencionados en el Corán. En el caso de otras tradiciones no hay una certeza, pero hay una gran probabilidad de que esto sea así. Estos mensajes luego han sido alterados en el tiempo, pero todavía conservan verdades. Y eso es lo que hace que en todas estas tradiciones se lleguen a ciertas conclusiones semejantes. El mundo, sin embargo, secular, es decir, el mundo que pretende alcanzar una respuesta o una falta de respuesta por medio puramente de la razón secular, obviamente alcanza conclusiones muy diferentes, ¿no? Como son las que vemos ahora. En cualquier caso, para contestar a tu pregunta está íntimamente relacionada con el curso de Aqida, ¿no? Porque el curso de Aqida, la ciencia, lo habéis llamado pensamiento islámico, alhamdulillah, es una manera de llamarlo, pero la ciencia tradicional islámica se llama la ciencia de la Aqida. Veremos cuál es la diferencia entre Aqida y Ilm al-Kalam, la teología.
y forma parte de lo que se llama Fard al-Ain, es decir, el conocimiento obligatorio que todo musulmán tiene que adquirir. ¿Qué es este conocimiento obligatorio? Este conocimiento obligatorio es, en primer lugar, aquello que necesitamos saber de la Sharia para cumplir con nuestras obligaciones. En segundo lugar, tenemos que saber en qué creemos. Y tenemos que saber también cuáles son los fundamentos y las pruebas de esta nuestra fe. Cuáles son los objetos de nuestra fe, cuáles son sus pruebas. Y en tercer lugar, tenemos que conocer cómo podemos purificar nuestro interior de características negativas, tales como la arrogancia, como la envidia, como la hipocresía, porque no podemos llevar nada mejor al día del juicio, como dice el Corán, que qalbun salim, es decir, con un corazón puro. Podemos cumplir con la Sharia, podemos saber en qué creer, pero si no hemos purificado nuestros corazones, entonces no vamos a llegar a ese momento de la verdad de la manera adecuada. Esto es el Fard al-Ain, y todo musulmán tiene que conocer estas disciplinas hasta un cierto punto. Pues bien, la ciencia de la aqida es la ciencia que se ocupa de, en primer lugar, en qué creemos. Y los objetos de la fe están, por así decirlo, desperdigados en el Corán y también en la Sunna, no en todos los hadices, porque hay una gradación de hadices dependiendo de su autoridad. Especialmente los hadices que utiliza la ciencia de la aqida son los hadices que se llaman mutawatir, es decir, aquellos que se han transmitido por múltiples cadenas de transmisión y por lo tanto tienen la máxima certeza. Pero aparte de saber en qué creemos, tenemos también que entender de forma cabal aquellos aspectos de la fe en los que es fácil deslizarnos a concepciones erróneas. Por ejemplo, somos libres, pero al mismo tiempo hay un decreto. ¿Cómo se compatibiliza esto? El Corán lo leemos y lo tenemos en nuestras manos en un mushaf que está hecho de papel y de tinta, que son creados. Sin embargo, el Corán, según nuestra tradición, es increado. ¿Cómo se compatibiliza eso? Vamos a tener la enorme bendición, inshallah, que Allah nos permita a todos estar allí y tenerla, de ver a Allah subhanahu wa ta'ala, de tener la ru'ya, la visión de Allah en el paraíso. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala trasciende todo lugar, ¿cómo podemos verlo? Es decir, estas preguntas. El Islam, desde muy pronto, debido a la extensión geográfica tan rápida, se encontró con la filosofía helénica, con otras religiones, con el mundo de Asia Central, con el mundo zoroástrico, con múltiples formas de pensamiento, y tuvo que dar respuesta articulada a cuestiones que los Sahaba habían entendido de manera directa e intuitiva a través de su visión espiritual, pero ellos no habían necesitado esta forma discursiva, detallada, de hacer frente a estos retos. Y el tercer aspecto es que nuestra fe, la ciencia de la aqida está dividida en tres grandes capítulos. El primero se llama Ilahiyat. Ilahiyat trata acerca de Allah subhanahu wa ta'ala, de su esencia, de sus atributos, de sus nombres, de sus acciones, de cuáles son aquellos atributos que se consideran necesarios, es decir, es necesario saberlos desde el punto de vista de una especie de praxis intelectual, pero también son necesarios en el sentido de que no podemos concebir a Allah cabalmente sin estos atributos. Y de ellos surgen grandes ramilletes de nombres, como se verá. El segundo capítulo es Nubuwa, tiene que ver con los profetas, cuáles son los atributos necesarios que necesariamente debemos afirmar de los profetas, cuáles son, qué es aquello que es imposible de atribuir a un profeta, qué es aquello que es posible. Y por último está el capítulo de Sami'ayat, que es aquello que es escuchado, las noticias del no visto que hemos recibido del profeta sallallahu alaihi wasallam a través del Corán y de los hadices,
referentes a los ángeles, referentes a los jinn, referentes al mundo intermedio, al día de la resurrección, al paraíso, al infierno, a los distintos niveles de la realidad. La Aqida abarca estos 3 capítulos. Pues bien, el capítulo de Ilahiyat, las pruebas para la existencia de Dios no solamente son pruebas provenientes del Corán o de la Sunna, provenientes de la revelación, sino que proceden también del intelecto. Lo primero, tenemos que purificar nuestra concepción del intelecto. Tenemos que entender qué es el intelecto. Que, como dije antes, no está reducido a la razón instrumental, como se suele entender en la modernidad. Y una vez que hayamos entendido qué es el intelecto, entonces tenemos que captar cuáles son las pruebas del intelecto para la existencia de Dios. Es decir, debemos llegar a tener yaqeen, a tener una certeza, que es una certeza individual. En materia de jurisprudencia, en materia de fiqh, somos, cada uno de nosotros, muqallid, es decir, es un seguidor. No podemos llegar al rango de ser un mujtahid, de alguien que obtiene juicios legales directamente del Corán y la Sunna a través de una metodología. Porque para poder hacer esto hace falta una vida entera dedicada al estudio y un maqam, una estación interior muy elevada. Así que seguimos a aquellos que formaron unas escuelas metodológicas y una larga tradición de ulama que dedicaron su vida a esta ciencia. Sin embargo, en materia de aqida, no se acepta que seamos muqallid, no se acepta que seamos seguidores. Tenemos que tener una convicción personal. Y para tener esa convicción personal tenemos que movilizar nuestras facultades, no solo nuestra fe, sino también nuestro intelecto. Así que, respondiendo o volviendo de nuevo a tu pregunta, ¿por qué tengo certeza en que la respuesta que damos como musulmanes es la respuesta correcta? En primer lugar, porque parte de esta respuesta proviene del uso correcto del intelecto y esta parte de la respuesta no difiere de respuestas semejantes que dan en otras tradiciones. La tradición cristiana, la tradición judía, incluso en la filosofía clásica, se llegan a respuestas semejantes, porque se utiliza algo común cuando se utiliza cabalmente, que es el intelecto. Pero luego hay una parte de la respuesta que no contradice el intelecto, pero que trasciende el intelecto porque proviene de la revelación. Nuestro intelecto está limitado. Aql, como veremos, uno de los fundamentos etimológicos de la palabra aql es atar. Y tiene muchos significados, pero uno de los significados es que la propia capacidad está atada, es decir, tiene una ligadura, no puede ir más allá de un cierto límite. Y para ir más allá de cierto límite necesitamos algo que proviene de una forma de conocimiento superior, y eso es wahi, es la revelación. ¿Qué es lo que me hace tener certeza de que la respuesta que me da el Corán es más fidedigna que la respuesta que da otras revelaciones o otras tradiciones? Pues es una razón de tipo histórico, de tipo de transmisión. De todos los libros revelados, el Corán es el único del que sabemos una línea ininterrumpida, una silsila, una isnad de transmisores desde el profeta sallallahu alaihi wasallam hasta nosotros. Cuando veamos Nubuwa, hablaremos un poquito de religión comparada de los otros profetas, y en el caso de todos los demás profetas, entre el tiempo que se supone que se escribieron los libros, o que más bien se revelaron los libros, y el tiempo en que se escribieron, y esto es válido para los Vedas, para los Upanishads, para el Injil, para la Torah, etc., transcurrió mucho tiempo y distintas controversias religiosas, distintos cismas. Es decir, que no tiene realmente una fiabilidad. Lo mismo ocurre con los profetas. El único profeta en el que sabemos con absoluta certeza el lugar de su maqam es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hay una alta probabilidad en el caso de otros maqams, como por ejemplo Hazrat Khalil Ibrahim en Hebrón, etc., pero no hay una certeza que proviene de una transmisión mutawatir, de una transmisión por múltiples cadenas. Así que obviamente, esto no es como un experimento científico. La fe tiene su papel. No lo podemos demostrar con una fórmula. Sin embargo, es una fe razonable. Es una fe basada también en el intelecto.
Es una fe basada también en una experiencia de gustación interna. Y, por lo tanto, independientemente de que podamos convencer a alguien o no de nuestra posición, sí que tenemos que estar nosotros convencidos de ella y ante cualquier persona mostrar que no simplemente no nos lanzamos a la piscina de una manera fideísta, sino que tenemos fundamentos también de otra naturaleza. Quiero hacerte una pregunta. Pero claro, es una pregunta existencial al final, ¿no? Y has razonado un poco de dónde viene esa confianza musulmana, de su mensaje, etcétera. Pero, qué es lo que tiene el Islam que ofrecer ahora en el mundo moderno ante esta crisis existencial que a lo mejor que estamos teniendo? Es decir, esta crisis en la que siento que tengo que ir a algún sitio, tengo que tener un camino, tengo que tener alguna dirección. El Islam ahí, ¿qué es lo que me está ofreciendo? Por ejemplo, distinto de otras tradiciones. ¿Qué es lo que tiene el Islam que ofrecernos ahora mismo en el mundo moderno? Sabiendo todo lo que tenemos ahora mismo de ciencia y avances, etcétera. Alhamdulillah. Como sabemos, y inshallah también veremos, el Islam no comenzó con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Islam comenzó con el principio de los tiempos. La última forma de Islam es la que trajo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta Isa en el Corán habla de él mismo y sus discípulos como muslim, como musulmanes, es decir, aquellos que se han sometido a Allah. Por lo tanto, el Islam, en esa última manifestación transmitida por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no es otra cosa que la revelación eterna que Allah hace de sí mismo y del camino hacia él desde el principio de los tiempos. ¿Qué tiene que ofrecer? Que es la única solución posible. Que es, que es la continuación de la única realidad desde el principio hasta el final. Todas las otras tradiciones provienen originalmente de esa fuente, pero han sido parcialmente distorsionadas. Por lo tanto, lo primero que tiene que ofrecer el Islam es que es esa tradición transmitida todavía de manera pristina. No necesariamente según lo que hacen los musulmanes, hay distintas deformaciones de esa tradición en el mundo musulmán, pero esa tradición pristina se puede encontrar. Eso es lo primero. Pero la segunda cuestión es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no solamente trae la forma final de ese din al-fitra, ese camino de la naturaleza primordial por la que Allah ha creado al ser humano, que es la fitra, sino que trae también, como en su manifestación del nombre al-Jami, aquel que reúne, ese din al-fitra en una forma final, universal. Hasta ese momento había distintas manifestaciones de este din en distintos lugares geográficos porque Allah ha enviado profetas a todas las civilizaciones, todos los tiempos y todos los lugares. Según un hadith, 124.000 profetas. En otra versión, 224.000 profetas. Es decir, no ha habido ninguna civilización que no haya tenido en su origen un mensaje profético. Pero estos lugares estaban desconectados los unos de los otros. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, como Khatam al-Anbiya, como sello de los profetas, trae un mensaje central, unificador, que es para toda la humanidad y para todos los tiempos hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, el Islam tiene una flexibilidad, una capacidad de adaptación para cada tiempo y para cada lugar, que unido a esta naturaleza primordial, pristina, tiene la posibilidad y la fortaleza de ofrecer respuestas a los problemas de nuestro tiempo. Y vivimos en un tiempo con grandes desafíos, también con grandes misericordias. Uno de los puntos que se ven en la tira, no sé exactamente lo que nos va a dar tiempo a ver, porque hay una limitación en número de horas, en número de clases. El año pasado di este curso con una institución en Argentina, tenía, como sabe Ali, más de 90 alumnos de todas partes, de Hispanoamérica. Dimos 40 horas de clase y quedaron cosas en el tintero, pero una de las cosas que se ven son los signos de los últimos tiempos.
Esto viene en los hadices. Incluso en el hadith Jibril, que define los pilares fundamentales de nuestra tradición, Islam, Imam e Ihsan, se añade un cuarto elemento que son los signos de la hora. Pues bien, vivimos en un mundo donde algunos de estos signos o muchos de estos signos se empiezan a manifestar. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala no envía dificultades sin enviar un equilibrio de puertas y misericordias que se abren. Es decir, es un mundo de grandes dificultades porque culturalmente hay una cultura global que se ha olvidado de Allah y se ha olvidado del significado de lo que es un ser humano y vive como en un estado de hipnosis y de condicionamiento. Sin embargo, también hay puertas que se abren que no estaban antes. Allah es Ar-Rahman, Ar-Rahim, y por lo tanto, siempre que hay un declive, hay también una oportunidad. Como dice en la tradición china, la palabra crisis engloba el ideograma de la oportunidad. Dentro de cada crisis hay una oportunidad. Uh-huh. Has mencionado el tema este de los signos de los últimos tiempos, ¿vale? Y hace poco estamos tú y yo hablando por llamada, estamos hablando del tiempo. Sí. Y algo por lo que te había elogiado, me vas a perdonar que lo haga en público, es lo mucho y lo bien que aprovechas el tiempo. Pero es cierto, aprovechas muy bien el tiempo. Y hay algo que mencionaste que me pareció muy interesante, que es matar el tiempo, ¿no? Este concepto que tenemos en la sociedad ahora mismo, que es estoy matando el tiempo, estoy pasando el tiempo. O bueno, simplemente para pasar el tiempo me he descargado esto, estoy viendo esta aplicación, esta serie, salgo a dar una vuelta. Y lo mencionaste, creo que dijiste una de las grandes enfermedades de nuestra civilización ahora mismo es esto, es el derroche de tiempo y la pérdida de tiempo. Uh-huh. ¿Puedes profundizar un poco más sobre eso? Porque me pareció muy interesante y quería preguntarte sobre ello. Como seres humanos en este intento de comprender quiénes somos y a dónde vamos y de dónde venimos y de actuar en consecuencia, tenemos ciertos enemigos. Uno de los enemigos es Shaitan o Rajim, ¿verdad? Shaitan el Rajim nos quiere desviar de este camino. Pero Shaitan el Rajim Allah le ha dado únicamente la capacidad de susurrar, waswasa, en nuestro oído. No tiene la capacidad de forzarnos a hacer nada. Esto no forma parte de la ciencia de la aqida, forma parte de la ciencia del tasawwuf, es decir, la ciencia de la purificación espiritual. Pero ¿cómo nos enfrentamos a Shaitán? Nunca nos enfrentamos a Shaitán luchando con él. Nos enfrentamos a Shaitán buscando refugio en Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Y eso hace que Shaitán quede vencido. Sin embargo, tenemos otro enemigo que es más complicado, que es porque es un enemigo que está dentro de nosotros. Y es lo que se llama el nafs al-amara bisu, el alma egoica, el alma tiránica. Y a este alma tiránica es a la que se refiere el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith que dice que Shaitán corre por las venas del ser humano. Ese Shaitán no es el Shaitán, es decir, no es el jinn que nos susurra, sino es ese alma egoica. Y una de las funciones de ese alma egoica es sumirnos en un trance hipnótico. Es decir, hacernos pensar que tenemos todo el tiempo del mundo a nuestra disposición, que somos eternos, que aquello que nos rodea tiene solidez, que podemos planificar y que todo está bajo nuestro control. Todo esto es un sueño. Ninguno de nosotros tiene certeza de que este día sea su último día o no. ¿Por qué no tenemos certeza de esto? Porque la propia naturaleza de la realidad impide que esto sea así. El mundo, que aparentemente tiene solidez, en realidad no tiene solidez. Podemos entender algo de esto utilizando, por ejemplo, los instrumentos de la ciencia moderna, de la física moderna. Sabemos que vivimos en el mundo de las leyes, entre comillas, no hablamos de leyes de nuestra tradición, pero desde el punto de vista científico, de las leyes de la física newtoniana, pero en otro plano está el nivel de la física cuántica. Y en el nivel de la física cuántica las cosas funcionan de otra manera distinta, ¿no? Por ejemplo, no hay causa y efecto, ¿no? Pues bien,
Aparentemente las cosas son de una manera, pero en realidad, desde el punto de vista de la hakika, desde el punto de vista de la verdad espiritual, Allah crea el mundo a cada instante. No es que Allah haya creado el mundo al principio de los tiempos, como es la opinión de los deístas de una cierta tendencia o corriente filosófica occidental muy ligada a la ciencia moderna. Allah como un relojero que pone el mundo en funcionamiento y luego el mundo va solo. No. El mundo está más cerca de la nada que de la realidad. Se extinguiría si no fuera por la qayyumiyya de Allah, porque Allah lo sostiene a cada instante. Allah lo cree y lo requiere a cada instante. Por lo tanto, esto que pensamos que es sólido, en realidad no es sólido. Y nosotros estamos en las manos de Allah a cada momento. ¿Cuál es la única opción sensata? Es no desprendernos del recuerdo de Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sallallahu El tiempo es el mayor don, o uno de los mayores dones que Allah nos ha dado. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam tiene diversos hadices a este respecto. Aprovechad la juventud mientras sois jóvenes. Aprovechad la salud mientras tenéis salud. Aprovechad el bienestar mientras tenéis bienestar, porque muy pronto la situación puede cambiar. Por lo tanto, el tiempo es un gran capital. Y imaginaos que tenéis mucho dinero y, como ocurre muchas veces, las personas que ha habido estudios al respecto de personas que ganan la lotería y ganan millones en la lotería, y normalmente esos estudios dicen que estadísticamente la mayoría de estas personas acaban siendo mucho más infelices después de ganar tanto dinero, porque de pronto empiezan a tener problemas con los amigos, ya no saben quiénes son los amigos verdaderos, los amigos falsos, y derrochan todo ese dinero de pronto y se quedan en una situación peor que la que estaban antes. Desde fuera pensaríamos que no tienen intelecto, ¿no? Que no tienen realmente una capacidad de ser prudentes. Pues un día vamos a despertar de este sueño de la vida. El profeta dice, la vida es un sueño. Y cuando morimos despertamos. Pero el objetivo de aquellos que siguen el camino de la purificación interior es despertar antes de morir. Es decir, darnos cuenta de lo que es la realidad de las cosas. Así que el tiempo es algo que debemos aprovechar. ¿Significa que tenemos que estar rezando sin parar, haciendo dhikr sin parar, estudiando conocimientos sagrados sin parar? No. Hemos sido creados con un propósito, que es servir a Allah y ser sus jalifas en esta tierra, y lo hacemos teniendo nuestro trabajo, teniendo nuestra familia, disfrutando con agradecimiento también de nuestros momentos de ocio, con agradecimiento a Allah, pero poniendo las cosas en su justo punto. Por lo tanto, matar el tiempo es casi una especie de sacrilegio. Matar el tiempo es matar un don fundamental que Dios nos ha dado. Estamos aquí para caminar en el camino hacia Allah, adquirir un carácter mohammadí y realizar buenas obras. Ese es nuestro capital. Aprovechémoslo, inshallah. Y parte de la ciencia de la aqida es entender cuál es la naturaleza también del tiempo, entender cuál es la naturaleza de esta vida y de la vida del más allá. Imam al-Ghazali, uno de los más grandes de los ulama, Hujatul Islam, la prueba del Islam, tiene un libro, se llama La alquimia de la felicidad, lo escribió en persa, y es el paralelo del Ihya Ulumuddin, la reedificación de las ciencias religiosas que escribió en árabe. Y en este libro en persa incluye una introducción en la que habla de 4 tipos fundamentales de conocimiento. Conocer a Allah, conocernos a nosotros mismos, conocer la naturaleza de este mundo y de esta vida y la naturaleza del otro mundo, del mundo invisible y de la otra vida. Si no tenemos este conocimiento, podemos tener 5 doctorados, uno en física cuántica, otro en historia antigua, otro en economía, y haber leído todo y tener un coeficiente de 150, somos idiotas. Es como si hay un cuento de Hazrat Mevlana Jalaluddin Rumi en el Mesnevi, es que un rey manda a un emisario a llevar un mensaje y traer algo que la persona a la que le ha dado el mensaje le da.
y esta persona parte de Bagdad y va a Egipto a cumplir esta función. Y ahí se distrae en mil cosas en el viaje y conoce a un montón de gente. Y cuando vuelve a ver al rey, le trae regalos de todo tipo, cosas curiosísimas, libros, objetos preciosos, esclavos, caballos, cosas absolutamente maravillosas. Y el rey le dice, ¿pero entregaste la carta y me has traído el mensaje? No, eso se me olvidó, que le corten la cabeza. Desde luego, y hay un paralelismo muy interesante, ¿no? Porque yo me pregunto de dónde nos viene esto, el mundo moderno, ¿no? El tema de vamos a perder el tiempo, vamos a... Porque hay como un paralelismo, ¿vale? Por un lado tenemos un carpe diem, es vive el momento, que yo creo que también parte del miedo a tener que mirar hacia adelante, porque si tienes que mirar hacia adelante tienes que planificar, y si tienes que planificar tienes que saber, y si no sabes, genera estrés, genera incertidumbre, genera ansiedad. Y con respecto a esto, hay un psicólogo muy famoso aquí en España, ¿eh? Tiene el doctorado en psicología, que hablaba sobre estas grandes preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene todo esto? Decía decía él que cuando le asaltaban estas preguntas, trataba de ignorarlas. Y estas preguntas no tienen respuesta, tienes que ignorarlas. Yo creo que es parecido al alcohólico, ¿no? Que en ese momento en el que está embriagado no se está dando cuenta y es una felicidad pasajera, ¿no? Creo que ahí tiene una relación con el tema de perder el tiempo o distraerse o matar el tiempo y tenemos ahora mil y una maneras para matar el tiempo. Sí, Al final, sí, sin duda. Cuando el ser humano tiene necesidades físicas, por ejemplo, necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos vestir, ¿no? Una casa, tiene necesidades emocionales, ¿no? Que han sido catalogadas por la psicología, ¿no? Necesitamos sentirnos seguros, necesitamos establecer vínculos de afecto, necesitamos poder contribuir algo a la sociedad, necesidades intelectuales, ¿no? Pues bien, si nuestras necesidades emocionales no están cubiertas y no hemos desarrollado una madurez espiritual sobre la base de ese cumplimiento, de esa satisfacción de las necesidades emocionales, entonces empezamos a tener desequilibrios, ¿no? Pues bien, también tenemos necesidades espirituales. Pero si estas necesidades espirituales ni siquiera se contemplan como una posibilidad, quedan arrumbradas en el fondo de nuestra conciencia y generan un malestar difuso, ¿no? Un estado de insatisfacción. ¿Qué hacemos? Entonces queremos apagarlo por medio de distintas formas, del consumismo, de la distracción compulsiva, de las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es extrañar que todas estas circunstancias sean cada vez más frecuentes en el mundo moderno, porque hay ese agujero que está en el interior de todos nosotros. Y si ese agujero no se trata de ver cuál es la solución y la respuesta, ¿no? Para él, entonces va a ser una especie de agujero que succione en nuestro interior. Esa es una dimensión. Otra dimensión también es que, esto es algo un poco más complejo, más metafísico, es que todo en la realidad, los principios fundamentales de la realidad que operan en el mundo y en el ser humano, si no se entienden como son y si no se atienden de la manera de vida, entonces generan elementos de sustitución. Es decir, si no tenemos una certeza metafísica, entonces desarrollamos ideologías. Si no tenemos principios morales proféticos, entonces desarrollamos códigos de conducta. Por ejemplo, incluso las tribus urbanas y las bandas de delincuentes tienen códigos de conducta. Es imposible ser humano sin códigos de conducta. Si no tenemos principios de excelencia espiritual y de virtud, desarrollamos modelos que no son los profetas ni son los auliyá, sino que son el cantante del momento o el rapero. Pero necesitamos esos modelos. Pues bien, el tiempo y la manera en que el tiempo se manifiesta en la vida del ser humano tiene unas características metafísicas. Provenimos de un lugar que es un lugar espiritual, del que tenemos espiritualmente un recuerdo. La palabra dhikr, el recuerdo de Allah, se relaciona con ese recuerdo, es recordar ese origen. Y también tenemos un anhelo
por volver a nuestro hogar, y ese anhelo es lo que nos impele también espiritualmente a volver a Él. Venimos de Él y vamos a Él en cualquier caso. Lo importante es darnos cuenta de que podemos hacerlo de la mejor de las maneras. Y otra de las maneras en las que la eternidad se refleja en el tiempo, aparte de esta curva de descenso, es que la persona que sigue el camino espiritual, en la ciencia del Tasawwuf, se dice que es Ibn al-Waqt, es el hijo del instante. Es decir, está presente en el instante. No está en la ensoñación del futuro, ni en la imaginación del pasado, sino está presente en aquello en lo que estoy. Y si estoy presente en aquello en lo que estoy, presente con Allah en aquello en lo que estoy, esto tiene una enorme bendición psicológica. No es en vano que una de las técnicas más extendidas ahora en psicología sea el mindfulness, que es en realidad una forma, por así decirlo, alterada, un tanto aguada de una técnica espiritual que procede del budismo. En realidad, en el budismo tenía un sentido muy diferente y un nombre también muy diferente. Pero proviene de que el ser humano necesita estar en el presente. Así que muchas veces, buscando también esas formas de distracción, tratamos de buscar algo a través del tiempo, pero no sabemos lo que es. Es decir, somos como ciegos que vamos dando palos en un lugar oscuro. Hace falta que alguien encienda la luz. ¿Y qué forma obtiene eso? Es decir, cuando se enciende la luz, es decir, ¿cómo se materializa eso? ¿Cómo se materializa ese despertar espiritual y por qué es tan importante? Ese despertar espiritual tiene múltiples dimensiones y múltiples niveles. Pero el principio del despertar espiritual es escuchar interiormente una voz. Estamos hablando metafóricamente. El final del Surat al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutma'ina, irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyya. Oh tú, alma serena, retorna a tu Señor. Esta es la voz. Es decir, es un anhelo de retornar a Él, un anhelo de recordarle. Para conseguir esto necesitamos la Sharia, necesitamos las prácticas del Islam, necesitamos la creencia, pero en la esencia es esto. Y puede ser que una persona sea musulmana desde el punto de vista formal, pero no haya desarrollado ese anhelo espiritual. Por eso el Islam es un elemento exterior y un elemento interior. Así que una de las primeras manifestaciones de ese despertar es tener este anhelo que hace que las cosas del dunya se pongan poco a poco en perspectiva. Uno no las abandona, porque el Islam no es una religión de seres monásticos, pero trata de buscar aplicar lo que el profeta dijo: sé en este mundo como un caminante que se duerme bajo un árbol. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Ese es el primer elemento de este despertar espiritual. Uh-huh. ¿Cualquiera puede unirse? Es decir, ¿algún prerequisito? Para el curso, dices. No, bueno, para el curso, por un lado, ahora al final hablaremos del curso, pero para el comienzo de este camino espiritual, ¿tiene que haber algún prerequisito iniciático, algo por el estilo? No, no tiene que haber ningún requisito iniciático. Tiene que haber un deseo que surja del corazón, un querer. Quiero realmente entender quién soy. Quiero acercarme a mi Señor. Y que esto tenga una energía interior que movilice más que las otras cosas. Pero, ¿cómo me garantiza a mí que esa llamada, al final del camino, me lleve hacia el Islam y no me lleve, por ejemplo, a otro camino completamente distinto? No, alhamdulillah, estamos hablando en distintos planos. Estamos hablando en el plano de tener esta llamada siendo musulmán.
¿no? Es Ajá. decir, como es la característica de prácticamente todos los que están probablemente aquí, ¿no? Es decir, somos musulmanes, a lo mejor porque nuestra familia es musulmana, porque hemos adquirido esa identidad, ¿no? De una manera familiar o cultural, pero ahora el profeta en Surat al-Hujurat dice acerca de los árabes, ¿no? De algunas de las tribus árabes, ¿no? Dice, no digáis que tenéis fe, decid, os habéis sometido. Es decir, habéis aceptado el Islam, pero el imán es algo más elevado. Por lo tanto, hay que desarrollar ese anhelo, esa certeza del corazón. Y si estás dentro del Islam, entonces es un camino que no te puede llevar a ningún otro sitio más que a profundizar más en el Islam. En el caso de que no sean musulmanes, el tener este anhelo es un comienzo. Y Allah subhanahu wa ta'ala guía a quien Él quiere. Guía a quien Él quiere. Y yo he conocido a mucha gente que ha pasado por muchos lugares y al final ha terminado en el Islam, ¿no? Depende, al fin y al cabo, de su sinceridad y depende de lo que está en su destino. Ujú. Ujú. Aterrizándolo un poco al curso, lo has dividido en 3 secciones, entiendo que se divide así tradicionalmente, pero has metido al principio una sección de conocimiento. ¿Por qué es esto? O sea, ¿acaso no es evidente que es el conocimiento y qué pinta eso en un curso sobre aqida, sobre pensamiento islámico? Vale, ese primer curso, o sea, ese primer módulo es un módulo de fundamentos. Ujú. ¿Por qué es importante? Porque, en primer lugar, tiene una función más allá del mismo curso de Akida, es decir, nos da una serie de instrumentos fundamentales de conocimiento de nuestro din, pero tiene también unos elementos que se relacionan íntimamente con la Akida. Por ejemplo, ¿qué es el Aql? Porque si hablamos de que hay unas pruebas del intelecto, pero que no entendemos lo que es el intelecto, entonces no podemos avanzar. Si decimos que la Akida tiene una serie de fuentes y una fuente es el hadith mutawatir, pero si no sabemos qué es un hadith mutawatir, entonces no podemos entenderlo. Tenemos que entender cuáles son los distintos tipos de hadiths, tenemos que entender cuál es el intelecto, tenemos que entender cuál es la diferencia entre el intelecto y el corazón. Tenemos que entender, por ejemplo, ciertas cuestiones relativas a la historia del Islam, porque la ciencia de la Aqida desarrolló una serie de textos de forma correctiva, algunos de los errores de algunas sectas tempranas en el mundo islámico. Tenemos que entender quiénes son los Khawarij, quiénes son los Mu'tazila, quiénes son los Qadiriyya, quiénes son los Jabriyya. Tenemos que entender todas esas cosas para tener un contexto que nos permita luego aprovechar el resto de los módulos, los 3 módulos que realmente pertenecen de lleno a la actividad. Ajá. Esto a nivel, una curiosidad a nivel particular. Cuando me pasaste la guía, tenías un apartado sobre perennialismo, si no me equivoco. ¿Puedes explicarnos qué es el perennialismo y por qué lo has metido en el curso y por qué es relevante para alguien que sea musulmán? Bueno, a ver, eso está metido en el curso de forma provisional en el sentido de que no sé si nos dará tiempo a verlo. Vale, si nos diese tiempo. No es una de las materias centrales, ¿no? El perennialismo es una escuela filosófica e intelectual que dice que las distintas religiones, tal y como se mantienen hoy en día, el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el taoísmo, son caminos salvíficos equivalentes al Islam como radios que proceden de una circunferencia y llegan al centro. Los libros revelados de estas tradiciones no han sido alterados, ni siquiera desde el punto de vista textual, no ha habido alteraciones. Y el camino tal y como existe ahora, aunque se pueda entender de manera incorrecta, en sí mismo es salvífico y es viable. Hay grandes intelectuales que han hecho grandes contribuciones al mundo islámico que pertenecen a esta escuela. Sin embargo, esta escuela, desde el punto de vista de la aqida, de la creencia, de Ahl Sunnah wa Jama'a, de la gente de la Sunna y de la Jama'a, no es correcta. Porque hay 2 elementos fundamentales en la aqida. Uno es lo que se llama naskh, es decir, la abrogación. El profeta sallallahu alaihi wasallam trae una sharia que abroga las sharias anteriores. Y la segunda es la
deformación a través de distintas vicisitudes históricas de los libros originales. Es decir, cuando el Corán habla del Injil, no es el Evangelio tal y como está ahora. Cuando habla de la Torah, no es la Torah tal y como está ahora. Entonces, el perennialismo incurre en ciertos problemas teológicos. Y si, digamos, alguien no tiene contacto con las obras de esta escuela, no es un tema importante. Pero si alguien tiene contacto con las obras de esta escuela, sí es un tema que puede ser útil. ¿Podemos leer unas preguntas? Sí, claro. Para ir concluyendo. Comenta un hermano aquí, dice, Dios guía a quien quiere, citándote a ti. En este versículo es únicamente, es decir, citándote a ti, citando el versículo. Dice, en este versículo es únicamente a quien Dios quiso guiar o quien quiso ser guiado. Bueno, esto es una pregunta de gran calado porque hace referencia a uno de los temas más complicados de la vida, que es el tema del qada, el qadar y ikhtiyar, es decir, del decreto, de la manifestación del decreto y de la libertad. Y es el tema de la irada, de la voluntad divina y de la rida, es decir, de aquello que complace a Allah. Entonces, en ese verso se refiere a que Allah guía a quien Él quiere. Allah guía a quien Él quiere. Desde el punto de vista del decreto, Allah guía a quien Él quiere en términos absolutos. Pero eso no anula la libertad individual. Y todo ser humano tiene la obligación, por el intelecto que Allah le ha dado, de buscar una respuesta a estas preguntas. El hecho de que sea o no sea responsable teológicamente ante Allah es un tema debatido porque dentro de la teología islámica hay tres grandes escuelas. La escuela Ash'ari, fundada por Imam Abu Hassan al-Ash'ari. La escuela Maturidi, fundada por Abu Mansur al-Maturidi. Y la escuela Athari, que es la escuela relacionada sobre todo con la escuela Hanbali, que fue articulada sobre todo por Ibn Qudama, uno de los grandes ulama de la escuela Hanbali. Estas escuelas son simplemente formalizaciones de lo que ya estaba desde el tiempo del profeta y los compañeros. Es decir, no se trata de innovaciones en el sentido que a veces se presenta, se trata de formulaciones de lo que ya estaba, pero formulaciones que permiten enfrentarse a los retos contemporáneos. En su tiempo, en el tiempo de los fundadores de estas escuelas, en el siglo III de la Hechra y en nuestro tiempo. Entonces hay una diferencia de opinión en la escuela Ash'ari y la escuela Maturidi acerca de si una persona no recibe la revelación, es decir, no recibe el mensaje del Islam, si es responsable o no responsable de creer en Allah o no creer en Allah. Y de algunos de estos debates hablaremos, porque en este curso vamos a hablar tanto de la escuela Maturidi como de la escuela Ash'ari. Debo decir con respecto al curso que es un curso en el que no hace falta tener conocimiento previo, pero en el que no nos vamos a quedar simplemente en un nivel elemental. Es decir, vamos a ascender bastante. Lo cual significa que quien quiera hacer el curso y quiera beneficiarse de él, tiene que estudiar. No vale con venir, conectarse a la clase y luego el resto de la semana ver Netflix a destajo. No, hay que estudiar algo. Para quien os recuerdo, ¿vale? Quien quiera apuntarse al curso puede ir a laultimamadrasa.com, abajo del todo. Os enviaremos un link después de esta charla y apuntarse ahí al curso. Leo otra pregunta, o más bien una anotación. Dicen, gracias, soy agnóstico, pero amante del conocimiento y seguidor de la última Medina. Muchas gracias. Me interesan algunos aspectos del Islam, pero sigo viendo un error de base común a todas las religiones. Todo parece un club al que pertenece. Yo siento que Dios está muy por encima de libros y rituales. Es una energía de unidad y creación universal. Es decir, ¿Dios es el fútbol y las religiones son los equipos? ¿Cómo veis esto? Un abrazo. Y no veo necesidad de seguir ningún equipo. Este es mi punto. Gracias. Alhamdulillah. El Corán dice, Fa'lam la ilaha illallah. Sabed, no hay
más Dios que Dios. La ilaha illallah comienza por la ilaha. Es decir, no hay ídolos. Es decir, los dioses que concebís, los dioses de vuestra imaginación, no son el verdadero Dios. Dios está más allá de las imaginaciones. Por lo tanto, ser agnóstico y tener una concepción de Dios como algo que va más allá de todas las formulaciones es ya el 50% de la verdad. Inshallah que Allah le dé el otro 50%. Preguntan por aquí. ¿Cómo concilias la justicia de Dios y el hecho de que la religión sea, para la mayoría, un accidente geográfico y no una elección consciente? Alhamdulillah. Como he dicho antes, el Islam no se concibe como una religión opuesta a otras. Se concibe en nuestra tradición como el din al-fitra, el camino de sumisión a él y de retorno a él desde el principio de los tiempos. Por lo tanto, Allah ha enviado a profetas a todos los lugares y a todos los tiempos, y Allah es el que juzga últimamente a cada persona en función de lo que esa persona conoce y del lugar en donde nace y de su sinceridad, no nosotros. Allah, a través de la revelación, nos revela ciertas verdades acerca de su propia naturaleza, de sus atributos, de sus nombres, acerca de los profetas. Por lo tanto, afirmamos como musulmanes que ese conocimiento es cierto. Sin embargo, eso no nos da derecho a juzgar a nadie. No sabemos cuál va a ser el fin de nadie. Las únicas personas que podemos afirmar, si somos creyentes musulmanes, que son incrédulos en el otro mundo, son Abu Lahab y su mujer, porque hay una sura del Corán que lo indica. Ni siquiera Firaún, hay una ijma, hay un consenso entre los ulama de que ese último instante de entendimiento que menciona el Corán, ¿no fue aceptado o fue aceptado? Por lo tanto, no somos el caer en una especie de fanatismo o de arrogarse un camino salvífico frente a los demás no forma parte de la realidad de nuestra tradición. Estás sin volumen. Perdón, preguntan. Se acerca Ramadán y quieren tu perspectiva sobre cómo acercarse aún más del descansar en este mes sagrado. Alhamdulillah. Una de las primeras cosas es el tener un sentido de reverencia por el mes de Ramadán. Ramadán es un ser creado, es algo que desciende. Es un periodo de inmensa santidad. Y el tener un sentimiento de agradecimiento y de reverencia por ello, es decir, no hacerlo de una manera casual, es la primera condición para obtener un beneficio espiritual. Y otra condición es entender que el ayuno de Ramadán tiene distintos niveles. De eso hablan los ulama. Hay un primer nivel que es abstenerse de comida y de bebida y de relaciones sexuales desde el tiempo requerido hasta el tiempo de Maghrib, pero hay otro nivel también, que es otros niveles, que es el abstenerse de decir una palabra inapropiada, el abstenerse de mostrar negatividad, el abstenerse de pecados. Esto también forma parte de ayunar, pero es un ayuno interior. Ulama como Imam al-Ghazali, por ejemplo, hablan precisamente de estos niveles del ayuno. Por lo tanto, todas las prácticas islámicas son caminos de crecimiento interior. Hacemos el salat, pero de nuestro salat al salat que el profeta describe como el miraj del creyente, hay un recorrido inmenso.
hacemos el Hajj, pero desde el Hajj que realizamos nosotros y el Hajj que realizan los amigos de Allah, los Awliya, y por el cual tal vez el Hajj de todos los Hajjis de ese año ha sido aceptado, hay una diferencia inmensa. Desde el ayuno que cumple con los preceptos de la jurisprudencia hasta el ayuno que es también una dimensión espiritual, hay también una diferencia. Por lo tanto, es un vehículo de crecimiento. Saber que es un vehículo de crecimiento ya forma parte también de la manera de aprovecharlo mejor. Cogemos 2 últimas preguntas más y ya cerramos. ¿Podría especificar los horarios del curso y cómo iremos desarrollando la materia? Los horarios, eso tú puedes decir mejor. Sí, será una clase cada 2 semanas, normalmente los domingos por la tarde, obviamente para cualquier cambio de horario que se tenga que hacer para, bueno, por la flexibilidad necesaria del profesor Emin. Se hablará desde el canal de Telegram, un canal de Telegram para dudas, etcétera. Todas las clases quedan grabadas y se irá desarrollando por los módulos. Tendréis un índice que se pasará dentro de poco por el canal, ¿vale? Tendréis un índice donde sabréis, pues, bueno, cómo se va avanzando la materia, qué clases tocan cada día o más bien qué temas, y de esa manera, pues bueno, iréis avanzando a lo largo del curso, inshallah ta'ala. Cojo una última pregunta. Vale, te hacen, esta pregunta es de... en nuestra religión se distinguen distintos tipos de distracciones. ¿Cómo deberíamos lidiar con las distracciones positivas, como puede ser trabajo, búsqueda del rizq, familia, intereses, etcétera? Sí, claro. Todas las acciones en nuestro din se articulan en las 5 categorías que dicta la ciencia de la jurisprudencia. Las acciones pueden ser wajib, obligatorias, o pueden ser mustahab, es decir, recomendadas, o pueden ser mubah, neutras, o pueden ser makruh, reprensibles, pero no prohibidas, o pueden ser haram, prohibidas. Por lo tanto, hay distracciones que son haram. Si estamos viendo películas inapropiadas, es haram. Hay distracciones que son makruh, que son reprensibles. Son reprensibles porque no tienen nada de valor. Nos hacen perder el tiempo sin aportarnos absolutamente nada. Hay distracciones que son wajib, que son necesarias porque si estamos sumamente cansados del trabajo, no podemos adorar a Allah, no podemos centrarnos en otras actividades si no estamos frescos, si no estamos descansados. Necesitamos, por tanto, descansar. Nos ponemos a hablar o jugar con nuestros hijos, con nuestros sobrinos. Esto es una distracción que es necesaria, que es obligatoria, porque nos permite hacer lo obligatorio. Todo aquello que conduce a lo obligatorio es obligatorio. Y hay distracciones que son neutras, pero podemos convertir a una distracción neutra y podemos convertir cualquier acto que es neutro, mubah, en algo que es beneficioso y que tiene recompensa por medio de la intención correcta. La intención es el gran transmutador, es la piedra filosofal de la ciencia de la espiritualidad. ¿Cómo ponemos la intención correcta? Voy a hacer esto, voy a, por ejemplo, yo qué sé, salir a comer con unos amigos, etcétera, pero pongo la intención de hacerlo para alimentarme, para tener fuerza para hacer lo que tengo que hacer en el camino de Allah o para dedicar tiempo a cultivar mi hermandad, cultivar mi familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las distracciones las puedo convertir siempre que no sean prohibidas o no sean completamente estúpidas, las puedo convertir en algo positivo por medio de mi intención. ¿Tienes alguna reflexión con la que quieras cerrar, Sidemin, porque se nos acerca el Maghrib? ¿Y hay algo que tengas en mente que te gire por la cabeza? Solamente decir que si finalmente el curso, si tenemos gente suficiente, porque hace falta un mínimo de gente para hacerlo, es muy importante que cualquiera que se apunte al curso tenga una intención correcta. Las acciones son, según en nuestro día, según el famoso hadith, que inicia, por ejemplo, la colección de Sahih Bukhari y otras, las acciones se juzgan por sus intenciones. ¿Y cuál es la intención? La intención no solamente es adquirir este conocimiento, en el caso de aquellos que son musulmanes, para acercarme a Allah por medio de este conocimiento. En el caso de que no sean musulmanes,
simplemente porque quiero aprender, quiero saber más acerca de esta religión. Sino también la intención es, voy a tomarme este curso en serio. No simplemente caigo aquí como un paracaídas y luego, bueno, pues me voy a las 2 sesiones o no trabajo, porque lo que hace cada miembro participante en el curso tiene un impacto en el resto de los participantes. Entonces es muy importante que después de cada clase, si no puedo participar en directo, y eso es lo ideal, se vea la clase antes de la siguiente clase. Nunca, bajo ningún concepto, se dejen clases acumuladas. Y, en segundo lugar, que se estudie lo que se dice. Vamos a utilizar diapositivas. Las diapositivas no se van a dar, pero las diapositivas están en la clase, se van a mostrar en la clase. Por lo tanto, se puede volver a ellas y, dependiendo del tiempo que tengamos, dependiendo también de cuáles sean los participantes y la capacidad de captación que tengan los participantes, que permitirá ir más rápido o menos rápido, pues abarcaremos más o abarcaremos menos. Como mínimo vamos a abarcar aquello que es obligatorio. Y vamos a utilizar un poema que se llama El breviario de la guía, escrito en español por este servidor, que contiene la esencia obligatoria de la aqida, los atributos necesarios de Dios y los profetas, lo que es imposible atribuir a Alá y a los profetas, y lo que es posible atribuir a Alá y a los profetas. Y es necesario que todo el mundo estudie este poema y aprenda estos atributos básicos. Al menos vamos a cubrir eso, ya dependiendo del tiempo y de la capacidad de captación, iremos viendo más cosas o menos. Pero es fundamental que todo el mundo se exija a sí mismo y tenga esta intención clara desde el principio de voy a seguir este curso de forma reglada. Barakallahu fik, pues me gustaría seguir y poder tocar otros palos, pero bueno, ya se nos está haciendo el Magrib. Aquí en Madrid estamos a un tiro de piedra del Magrib. Entonces, hay que terminar eso. Efectivamente, daros las gracias a todos los asistentes, saber que todos estos conceptos que hemos tratado de manera muy comprimida no hacemos justicia, porque claro, al final es 1 hora, pero es un curso, ¿vale? Entonces, os recomiendo encarecidamente que os apuntéis. Os dejo el link ahí en el chat, os llegará un correo después de esta charla y encontraréis esta charla guiada, grabada, perdón, dentro del Telegram del curso. Lo vamos a dejar ahí para que todo aquel que se quiera unir poder volver a verla. La pueda revisar y la pueda ver y bueno, y quedarse con ella. Entonces, no puedo decir más que muchas gracias a todos. A la pregunta de si es la vida o es la vida solo un juego, yo creo que no, que es algo muy serio y os invito a todos a tomaros la vida muy en serio conmigo y apuntaros a este curso que es bastante pionero con respecto a lo que estamos haciendo últimamente en habla hispana. Así que, sin más dilación, Sidemin, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo, que sé que sueles tener una agenda muy apretada. Por último, un pequeño detalle, si le puedes decir a la gente qué estás haciendo entre Mecca y Medina, porque se lo ha comentado a un amigo y le ha gustado muchísimo la idea. Sí, alhamdulillah. No es completamente seguro porque depende tengo una pequeña lesión en un pie que me hice haciendo montañismo. ¿En verano? Sí, entonces no es... ¿Todavía por eso, de verano? No, estuve haciendo montañismo y es que soy muy montañero y me hice un esguince. Entonces, a Meca y a Medina voy. Alhamdulillah, ya tengo los tickets, haré Umra y estaré en Medina, pero no sé si voy a poder hacer el camino de la Hijra. Así que os sacaré de dudas en la primera clase del curso. Si hay clase en febrero, no ha habido Hijra. Si no hay clase, ha habido Hijra. Barakallahu fikum. Mil gracias, un abrazo a todos los asistentes y asistentas. No sé si se puede decir eso gramaticalmente. Si de mí, por favor, corrígeme. No sé si es válido. No es válido. No es válido. Bueno, pues a todas las asistentes y los asistentes, daros las gracias por haber asistido con nosotros. De nuevo, tenéis el link ahí en el chat y os llegará un correo con el link para apuntaros al curso. Daros prisa, es una muy buena oportunidad para aprender, expandir vuestros horizontes y poder acercaros desde otra perspectiva a esta tradición preciosa. Así que sin más dilación, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.